Padre, a alabarle. Los invito a que le cantemos, que podamos expresar con nuestro cántico cuánto le amamos y nuestro corazón entregado totalmente a Él. Señor Jesús, invocamos tu nombre, Dios. Invocamos tu nombre, Jesús. Precioso Cristo, invocamos tu nombre, Señor. Ayúdanos a entregarnos totalmente, por completo, a ti, Señor. Que podamos entregar completamente nuestro corazón a ti, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Imparte un temor hacia ti, Señor. Ayúdanos a entregar nuestro corazón enteramente a ti, Cristo. Te lo suplicamos, Señor. Anhelamos adorarte y exaltarte en espíritu y en verdad. Pero necesitamos tu ayuda, Jesús. Invocamos tu nombre, Jesucristo. Invocamos tu nombre. Danos más de ti, Señor. Danos más de ti, Jesús. Danos más de ti, Jesucristo. Danos de tu espíritu, Señor. Llénanos de ti, Señor. Te invito, hermano, a que abras tus labios y le expreses aquello que adquiriste de vida en este día, aquello que has adquirido de vida en la reunión de los santos, aquello que has adquirido de vida, Señor, al leer su palabra. Jesús, te entregamos nuestro corazón, Dios. Tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el único Dios verdadero, Jesús. Ven y mora por medio de la fe en nuestros corazones, Jesús. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Y te adoraré con todo mi corazón. Y te adoraré con toda mi mente. Y te adoraré con todas mis fuerzas. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres
adoraré con todo mi corazón, y te adoraré con toda mi mente, y te adoraré con todas mis fuerzas. Tú eres santo, 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 tú eres santo. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Y te adoraré con todo mi corazón, y te adoraré con toda mi mente, y te adoraré con todas mis fuerzas. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, y te adoraré con todo mi corazón, y te adoraré con toda mi mente, y te adoraré con todas mis fuerzas. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Y te adoraré con todo mi corazón, y te adoraré con toda mi mente, y te adoraré con todas mis fuerzas. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Amén, Jesús.
precioso Cristo. Te exaltamos, Señor. Te alabaré y te exaltaré y bendeciré tu nombre, porque no hay otro Dios como tu Señor. Tú eres el camino. Te alabaré y te exaltaré y bendeciré tu nombre, porque no hay otro Dios como tu Señor. Tú eres el camino. Te alabaré y te exaltaré y bendeciré tu nombre, porque no hay otro Dios como tu Señor. Tú eres el camino. Te alabaré y te exaltaré y bendeciré tu nombre, porque no hay otro Dios como tu Señor. Tú eres el camino, solo tú eres dador de vida, solo tú eres el buen pastor, solo tú, el príncipe de paz, solo tú, nunca nos dejarás, solo tú, mi Dios, solo tú eres dador de vida, solo tú eres el buen pastor, solo tú, el príncipe de paz, solo tú, nunca nos dejarás, solo tú, mi Dios. Te alabaré y te exaltaré y bendeciré tu nombre, porque no hay otro Dios como tu Señor. Tú eres el camino. Te alabaré y te exaltaré y bendeciré tu nombre, porque no hay otro Dios como tu Señor. Tú eres el camino. Te alabaré y te exaltaré y bendeciré tu nombre, porque no hay otro Dios como tu Señor. Tú eres el camino, solo tú eres dador de vida, solo tú eres el buen pastor, solo tú, el príncipe de paz, solo tú, nunca nos dejarás, solo tú, mi Dios, solo tú eres dador de vida, solo tú eres el buen pastor, solo tú, el príncipe de paz, solo tú, nunca nos dejarás, solo tú,
exaltaré y bendeciré tu nombre, porque no hay otro Dios como tu Señor. Tú eres el camino, te alabaré y te exaltaré y bendeciré tu nombre, porque no hay otro Dios como tu Señor. Tú eres el camino, te alabaré y te exaltaré y bendeciré tu nombre, porque no hay otro Dios como tu Señor. Tú eres el camino, solo tú eres dador de vida, solo tú eres el buen pastor, solo tú, el príncipe de paz, solo tú, nunca nos dejarás, solo tú, mi Dios, solo tú eres dador de vida, solo tú eres el buen pastor, solo tú, el príncipe de paz, solo tú, nunca nos dejarás, solo tú, mi Dios, solo tú, mi Dios. Amén, Señor. Amén, Jesús. Nuestro buen pastor, Amén, Jesucristo. Tú eres la sabiduría de Dios, príncipe de paz. precioso Cristo. Tú eres la sabiduría de Dios y estás accesible a nosotros, Señor. Te amamos, Cristo. Te exaltamos. Precioso eres Jesús. Desde el principio Él era su delicia, unigénito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio, pues Él amó hacer su voluntad. Desde el principio Él era su delicia, unigénito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio, pues Él amó hacer su voluntad. Cantemos una vez más. Desde el principio Él era su delicia, unigénito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio, pues Él amó hacer su voluntad. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Cristo, sabiduría,
hermoso de los hijos de los hombres, gozo y alegría del Padre, el más hermoso de los hijos de los hombres. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Él me creó, Él me buscó, me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. 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 Gloria, honra, majestad a Cristo, a Cristo. 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 Gloria, honra y 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 majestad a Cristo, a Cristo. Desde el principio Él era su delicia, primogénito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio, pues Él amó hacer su voluntad. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Gozo y alegría del Padre. Gozo y alegría del Padre, el más hermoso de los hijos de los hombres. Gozo y alegría del Padre, el más hermoso de los hijos de los hombres. Él me creó,
siempre, para siempre. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutar de estar con Él para siempre, para siempre. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tuya es la gloria, la honra, el poder, Señor, la autoridad, todo es tuyo, Señor. Y gracias porque nosotros somos tuyos y en este día te entregamos nuestro corazón, Señor. Nuestro corazón es tuyo. Revélanos lo que nos quieres revelar el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues buenas tardes nuevamente a todos. Vamos a orar y vamos a comenzar. Señor, tuya es la magnificencia, tuyo también es el poder. Señor, tuya es la gloria, la victoria. Señor, los cielos y la tierra son tuyos porque tú los creaste. Tuyo también es el reino. Señor, todo, absolutamente todo es tuyo. Nuestras vidas te pertenecen. La iglesia es tuya, Señor, es tu cuerpo. Tú pagaste un precio alto para formar a tu iglesia, de la cual, Jesús, tú eres la cabeza. Gracias, Señor, porque estamos reunidos en tu nombre. Señor, aquellos que han sido, Señor, sellados con tu espíritu, comprados con tu sangre, Señor, y te damos gracias porque todo, absolutamente todo es tuyo, incluyéndonos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Este tiempo de reunión de iglesia también te pertenece a ti, Señor. Es tuyo, es tuyo. Tú dominas, tú gobiernas, tú te impartes como vida. Tú nos animas, Señor. Tú nos consuelas, nos exhortas. Señor, tú das palabra profética para poder seguir caminando dentro de tu reino. Señor, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, la riqueza, Señor, la alabanza, el dominio eternamente y para siempre. Tú eres Dios, Jesús, y te bendecimos hoy reunidos nosotros, tu iglesia. Señor, encomendamos delante de ti este tiempo de considerar tu palabra. Te pedimos que nuestro corazón arda, Señor, cuando tú nos hables de ti mismo, Señor, exponiéndonos las escrituras. Háblanos hoy de ti, Jesús. Háblanos de ti, Señor, que nuestro corazón arda, que nuestro corazón, Señor, se encienda, que nuestros ojos puedan ser alumbrados mientras partes el pan, Señor, en el nombre de Jesús.
Así que sé exaltado y glorificado en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29. Estamos hablando de esta oración de alabanza que levantó David en frente de toda la asamblea, delante de todo Israel. Y esto lo hemos visto del versículo 10 hasta el versículo 20, donde se habla precisamente de todo esto, cómo el pueblo estaba reunido y cómo David estaba nombrando a su hijo Salomón como rey, cómo estaba invitando a todo el pueblo para que pudieran poner manos a la obra con buena voluntad, con alegría y con un corazón sincero delante de Dios, para que esta obra que Dios tenía en su corazón pudiera llevarse a cabo, en este caso la edificación de la casa de Dios, un lugar donde Dios pudiera habitar ahí con su pueblo Israel. Y bueno, hemos hablado de estos versículos y en este contexto de todo lo que estaba sucediendo, amados hermanos, era, como lo he mencionado anteriormente, Israel estaba experimentando un avivamiento. ¿Por qué? Porque todos tenían un corazón aprobado delante de Dios. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? Esto era un avivamiento, hermanos, por esta razón, porque Dios podía escanear el corazón de cada uno de los miembros del pueblo de Israel, iniciando por el rey David, por su hijo Salomón, por todo el pueblo, absolutamente todos, y podía darse cuenta que estaban haciendo lo agradable delante de sus ojos. Entonces Dios pudo ver la rectitud del corazón de cada uno de los miembros del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y esto dio como lugar, amados hermanos, a lo que quiero hablar en esta reunión, la coronación de Salomón como rey por segunda vez. Puede sonar raro, pero aquí la Biblia nos dice que fue la segunda ocasión en la que Salomón fue ungido para tomar el lugar del trono en la nación de Israel. Así que esto que vamos a ver, pues está del versículo 21 al versículo 25, que quiero darles, quiero leer estos versículos y vamos a comenzar aquí a hablar algunas cosas en relación a esto que sucedió, sin perder de vista todo lo que hemos visto anteriormente, porque esto fue como el resultado, como la consecuencia, como el siguiente paso a todo lo que hemos visto anteriormente. El pueblo tenía ánimo, el pueblo estaba pues avivado, tenían el mismo corazón de David, tenían el mismo corazón de Dios. Entonces, en esta buena voluntad agradable y perfecta por parte de Dios hacia este pueblo y de este pueblo hacia Dios, se dio lugar para la coronación de Salomón como rey. Así que vamos a darle lectura a estos versículos del 21 al 25. Dice, y sacrificaron víctimas a Jehová, dice, y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones, dice, y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, dice la Escritura, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David presentaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Está sorprendente esto, hermanos, porque para empezar ya no me aguanto las ganas de decir lo siguiente. Esto es un cuadro del reino milenario, esto es un cuadro de Jesucristo reconocido como rey. Recuerden que Jesucristo dijo de él mismo que él era más que Salomón. Entonces este cuadro que acabamos de leer del versículo 21 al 25, nos encontramos un tesoro, porque se nos está hablando de lo que va a suceder con Jesucristo, de lo que va a suceder con su pueblo Israel y de lo que va a suceder en toda la tierra. Entonces vamos a hablar un poquito de estos versículos, porque aquí encontramos a Cristo escondido. Bueno,
esto que estamos leyendo del versículo 21 al 25 sucedió el día siguiente, un día después de que David, enfrente de toda la asamblea, nombró a su hijo Salomón como el que iba a llevar a cabo pues esta labor de edificar la casa de Dios y de bendecir delante de todo el pueblo a Dios en una oración de alabanza, de todo lo que hemos visto anteriormente. Bueno, al día siguiente, todavía como parte de este avivamiento que estaba experimentando Israel, nos dice la Escritura que David proclamó a su hijo Salomón como rey. Y la Biblia nos dice aquí en el versículo 22 que fue por segunda vez investido Salomón como rey. Y bueno, esto es muy importante porque esto nos enseña cómo Jesucristo verdaderamente será confirmado como rey. Porque esto es un tipo de Jesucristo, o sea, esto es una figura, es una ilustración de lo que va a suceder con Jesucristo. Y sabemos que Jesucristo es más que Salomón. Y aquí vemos que este hombre llamado Salomón, figura de Jesucristo, del verdadero Salomón, ¿de acuerdo? Fue investido, dice aquí la Escritura, por segunda vez como rey. Entonces, esto solamente nos habla que en el corazón de Dios está el que nosotros, su iglesia, sepamos de manera muy clara que Dios va a confirmar a su Hijo Jesucristo como rey. Es una confirmación, ¿de acuerdo? Porque Salomón fue investido por segunda vez como rey. ¿Cuál es el mensaje de Dios para ti, para mí, que somos la iglesia? Que sepamos y tengamos muy claro y muy presente que esto solamente declara la confirmación que está en el corazón de Dios por establecer a Jesucristo como rey de todo el universo. No solamente de Israel, no solamente de toda la tierra, sino de todo el universo. Esta es la confirmación que la Biblia nos da de que en el corazón de Dios está este propósito y esta voluntad de Dios, que Jesucristo sea reconocido como el rey de todo el universo. ¡Qué tremendo! Entonces, podemos ver esta proclamación como rey de Salomón y nos habla de esta confirmación de Jesucristo como rey. Bueno, sabemos, porque ya hemos hablado del reino de Salomón, que el reino de Salomón fue, lo hemos dicho de esta manera, fue como la edad de oro dentro de la nación de Israel, el reino de Salomón. O sea, David pues tuvo que enfrentar muchas batallas para despejar todo el ambiente y Salomón pudiera pues ingresar al reino y que su reino fuera un reino de paz, donde él pudiera enfocarse al 100% en esta labor ardua, compleja de edificar la casa de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, en el tiempo de Salomón, por cuanto ya no habían adversarios que pudieran levantarse contra ellos, porque Dios sometió a todos los enemigos de Israel bajo los pies de David para que Salomón pudiera edificar la casa de Dios. Entonces, Israel en el reino de Salomón pudo experimentar la edad de oro, una edad, una época, un reinado donde, pues hemos hablado, ¿no? Cómo había un deseo de todos los pueblos y de todos los reyes por ver el rostro de Salomón, para escuchar su sabiduría, ¿de acuerdo? Y quien veía a Salomón y escuchaba a Salomón, estaba viendo a Dios y estaba escuchando a Dios, porque Salomón allí tipificaba también a Cristo, ¿no? Entonces, bueno, estos versículos que acabamos de leer, del versículo 21 al 25, pues describen una breve muestra de cómo será el reino de Cristo que vendrá sobre la tierra. El reino de Salomón pues tipifica el reino milenario de Jesucristo que viene pronto. Y el reino de Salomón fue un reino espléndido, lleno de prosperidad, nos dice el versículo 23, y con una bendición muy grande por parte de Dios. Bueno, hablemos un poco del versículo 22, porque aquí encontramos tres cosas muy interesantes. La primera parte de este versículo 22, dice la Biblia que comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Entonces, esta primera parte del versículo 22 nos describe
el festejo que había en Israel. O sea, había una celebración, había mucha alegría. Bueno, aquí dice que había gran gozo en la nación de Israel. Sabemos que el gozo es un aspecto del fruto del Espíritu, según Gálatas 21, Gálatas 5, perdón, versículo 21, si no mal me equivoco, ¿sí? El fruto del Espíritu es amor, gozo, dice la siguiente parte, paz, etcétera. Entonces, el pueblo de Israel, en todo este contexto que hemos visto del capítulo 28 y capítulo 29 de Primera de Crónicas, pues el pueblo estaba en el Espíritu. Qué interesante, porque así nos va a encontrar el Señor Jesús cuando Él regrese, comiendo, no unas enmoladas con arroz a la mexicana, sino comiendo de Él, de Cristo, no bebiendo una coca de lata fría, sino bebiendo del Espíritu. Y la iglesia va a estar comiendo, va a estar bebiendo y con gran gozo, porque va a estar en el Espíritu. Este será el contexto en el que la iglesia se encontrará con su Señor cuando Él regrese para tomar los reinos de este mundo. Cuando Él venga a establecer su dominio y su reino por toda la eternidad, bueno, por 1000 años y luego por toda la eternidad. Este será el contexto en el que va a encontrar a su iglesia, no a la gente del mundo. La gente del mundo va a estar metida en una rebelión muy grande en contra de Dios, en contra de Cristo. Y los pueblos van a rebelarse en contra del Señor. Ya hemos hablado de esto. Pero la iglesia será encontrada así, con gran gozo. El apóstol Pablo en Tesalonicenses habló de cómo será nuestro encuentro con Él cuando regrese por segunda vez. Déjenme rápidamente ir a Tesalonicenses y nos dice aquí la escritura en segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Déjenme ver desde dónde podemos comenzar a leer. Desde el 10 dice, segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice: cuando venga en aquel día, bueno, voy a leer desde antes. Déjenme ver desde dónde. Bueno, dice desde el 6, vamos a leer desde el 6. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. ¿De acuerdo? Dice: y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces está hablando del regreso de Jesús, ¿de acuerdo? Bueno, dice el versículo 8, dice: en llama de fuego, así regresará Cristo, en llama de fuego, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Fíjense lo que dice el versículo 10. Cuando venga en aquel día, dice, para ser glorificado en sus santos. Así será nuestro encuentro con el Señor, porque vamos a estar con gran gozo, amados hermanos, mientras que el mundo va a ser atribulado porque lo merecen. Nosotros, el pueblo de Dios, tendremos este encuentro con el Señor. Será de esta manera, glorificado en sus santos. Jesucristo será glorificado en sus santos. Y dice la siguiente parte: y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Entonces el Señor Jesucristo será admirado. Qué tremendo. Va a ser admirado por nosotros. Para muchos será motivo de terror. Es el tercer ay de aquellos juicios que van a venir sobre la tierra. Se va a abrir el abismo, etcétera. Van a haber algunos ayes, nos describe Apocalipsis. Y el tercer ay es la séptima trompeta y es el regreso de Cristo. Entonces para toda la gente del mundo será el ay, ¿no? Cuidado con el tercer ay, el regreso de Cristo. Entonces el Señor viene para retribuir con tribulación a aquellos que han metido en tribulación a su pueblo santo. Qué tremendo.
iniciando por el anticristo, por todos sus seguidores y por aquellos que van a estar persiguiendo a la iglesia y al pueblo de Dios. Entonces, pero cuando el Señor regrese, amados hermanos, en llama de fuego, será glorificado en sus santos y admirado por todos aquellos que creyeron en Él. Cuando nosotros le veamos, vamos a quedar sorprendidos y le vamos a admirar. Y el verle, amados hermanos, nos llenará de gran gozo, como aquí el pueblo de Dios estaba experimentando la coronación de Salomón. ¿De acuerdo? Porque aun cuando Jesucristo venga, va a venir para eso, para tomar el dominio de todos los reinos de la tierra. Él es la piedra no cortada con mano humana que va a venir a destruir los reinos de este mundo, y Él establecerá su reino, que será un reino eterno. Entonces nosotros seremos encontrados en el Espíritu, es decir, con gran gozo, nos dice aquí Crónicas, y en ese encuentro con el Señor Jesucristo, el Señor va a ser glorificado en nosotros, sus santos, y admirado por aquellos que creyeron en Él. Es decir, nosotros la admiraremos. ¿Por qué? Porque creemos en Él. ¡Qué tremendo! La Biblia dice en Isaías que el nombre de Jesucristo es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo primero que dice ahí Isaías es que Él es admirable. Amado hermano, del Señor podemos admirar muchas cosas todo el tiempo, y cuando Él regrese, otra vez lo admiraremos. Cuando Él regrese y se manifieste, todos le seguiremos admirando. Entonces lo que nos dice aquí el versículo 22, regresando a Primera de Crónicas 29, versículo 22, la primera parte nos dice que Israel se encontraba en este festejo, con este gran banquete, amados hermanos, comiendo, bebiendo delante de Dios, dice la Biblia, en aquel día con gran gozo. Es decir, la presencia de Dios se encontraba dentro del pueblo de Dios. Es más, Dios mismo estaba allí celebrando con ellos. Dios estaba también comiendo. ¿Por qué? Porque se le presentaron a Dios muchos sacrificios, se le presentaron holocaustos y ofrendas al Señor. Y esto, siempre que se presentaba un holocausto, un sacrificio a Dios, siempre subía en olor grato delante de Dios. Es decir, que Dios podía alimentarse de aquellos sacrificios que le presentaba el pueblo de Dios. Era de olor grato para Él. Entonces, en este contexto, Dios estaba también con el pueblo festejando, alegrándose, comiendo con gran gozo. Ahí estaba Dios en medio de su pueblo, celebrando esta coronación de Salomón. Y el que todo el pueblo, como un solo hombre, colocando con manos a la obra, ¿sí?, comenzarían a edificar la casa de Dios. Entonces, este era el ambiente celestial, era un ambiente espiritual donde comían y bebían. Al final de los tiempos, Jesucristo dijo en Mateo 24 que muchos será, el contexto de su regreso será como los días de Noé, donde todos comían y bebían, ¿sí?, hasta que Noé entró con su familia al arca, y entonces Dios cerró la puerta y ya nadie pudo tener acceso. Dice, así será mi regreso. Pero si seguimos leyendo, vamos a encontrar un siervo fiel y prudente, el cual dio alimento a su tiempo en la casa de Dios. Y dice la Escritura que si nosotros como siervos somos hallados en aquel día cuando Él regrese, dando de comer a tiempo a nuestros hermanos, entonces el Señor nos dará acceso a su reino. De eso tenemos que estar ocupados, en alimentarnos los unos a los otros, en darnos de aquello con lo que nosotros somos alimentados en este tiempo. Darnos alimento, comer, ¿de acuerdo? Mientras que unos estarán comiendo y bebiendo para su propia satisfacción, distraídos y ajenos de Dios, comiendo y bebiendo las cosas de este mundo, otros estaremos comiendo y bebiendo y alegrándonos con gran gozo, porque estamos en el Espíritu con la iglesia del Señor, y estaremos también dando alimento. Entonces, toda esta asamblea reunida comía, bebía delante de Dios con gran gozo. La presencia de Dios se encontraba allí con ellos. Toda esta celebración fue delante de Dios. Dios no estaba ajeno a esta celebración, no estaba ajeno a este gran banquete. La presencia de Dios estaba presente allí.
gozándose también Él con su pueblo. Es lo que sucede en estas reuniones, hermanos. Tal vez tú y yo venimos con aflicciones, venimos con preocupaciones, venimos con problemas, venimos con muchas cosas en nuestra mente que de pronto nos oprimen. Pero si hay alguien gozoso en medio de nosotros, es nuestro Señor. Él fue ungido con óleo de alegría más que sus compañeros. Fíjense, cuando a veces tú estás medio triste, medio sacado de onda por muchas situaciones, el que te encuentres a alguien que siempre está alegre, te transmite su alegría. De hecho, cuando nosotros podemos encontrarnos a una persona que está alegre, que siempre tiene una sonrisa de mejilla a mejilla, te contagia eso, amado hermano, y puedes ver solamente una pequeña ilustración de lo que sucederá en el reino de Cristo. Porque en el reino de Cristo no habrá lugar para la tristeza, no habrá lugar para la aflicción, no habrá lugar para lamentarse más. Ya no. Allí todo será gozo en el Espíritu. Experimentaremos plenamente el gozo que tal vez ahorita podemos probar, tener ciertas probadas, pero no tenemos la totalidad de ese gozo que Dios nos lo da, amados hermanos, porque el Espíritu lo tenemos, ¿o no? Y el fruto del Espíritu es eso, amor y gozo y paz y muchas otras cosas. Entonces sería algo que tiene que formar parte de cada uno de nosotros. Pero ¿por qué a veces no experimentamos, por ejemplo, estamos hablando del gozo, ¿por qué no lo experimentamos? No es algo que tenga que ver con Dios. Si no estamos en gozo es por nosotros, alguna situación, por algún problema, alguna enfermedad, alguna dificultad, en fin, por diferentes asuntos podemos estar en aflicción, podemos estar tristes, podemos estar con alguna congoja, con algún problema, ¿de acuerdo? Pero el gozo está abierto para todos. Entonces, cuando tú ves a una persona alegre, puedes ver una pequeña manifestación, amado hermano, en esa persona que está alegre, una pequeña manifestación del reino que viene pronto, porque allí no habrá lugar para la tristeza ni para el lamento. Entonces, pues entre nosotros tenemos a la persona más alegre de todo el universo, a Jesucristo. Él fue ungido con óleo de alegría más que sus compañeros. Así que podemos venir a la reunión de iglesia teniendo la certeza en nuestro corazón y en nuestro espíritu, amados hermanos, que nos encontraremos con Él. Y si estamos medios tristes, no dudes que Él se acercará y pondrá su brazo en tu hombro y te dirá: hey, mírame. Y Él hará resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿No dice eso un salmo? ¿Y qué significa el que resplandezca su rostro sobre nosotros? Que Él nos sonríe, amados hermanos. Hay una traducción que dice eso: Él nos sonríe. Él nos sonríe, amado hermano. Entonces te dirá: hey, mírame. Y será una sonrisa impresionante de parte del Señor. Aún eso lo podemos disfrutar en estos tiempos de reunión de iglesia. Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces aquí estaba manifestándose el reino de Dios en la tierra otra vez. El reino de Dios en la tierra manifestando este gran gozo, amados hermanos. Todos estaban comiendo, estaban bebiendo delante de Dios. Dios estaba allí presente, también gozándose con todo su pueblo. Y lo que predominaba en esta asamblea era el gran gozo. El gozo en el Espíritu. No olvidemos eso. Entonces vemos esta situación. Ahora, sigamos avanzando un poquito en este versículo 22. La segunda parte de este versículo 22 nos dice que sucedió en este contexto de este gran gozo, ¿de acuerdo? Sucedió lo siguiente, dice aquí, vamos a continuar, dice: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Ahora va la segunda parte, y dice: y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Esto está impresionante, porque pues el pueblo de Dios va a tener gran gozo cuando veamos cómo el Señor Jesucristo toma su lugar, el lugar que siempre le ha pertenecido, el lugar que el Padre le ha dado, que es el reino. Pues todos vamos a gozar al ver esa situación.
Entonces, fíjense bien, aquí se habla de una segunda ocasión en la que Salomón fue coronado como rey. Bueno, en la primera ocasión, la primera vez que Salomón fue proclamado como rey, fue aquello que hemos visto ya anteriormente en Primera de Reyes capítulo 1. ¿Qué sucedió en el capítulo 1 de Primera de Reyes? Pues recordemos, amados hermanos, que fue cuando su medio hermano llamado Adonías, junto con el sumo sacerdote llamado Abiatar y con Joab, general del ejército de Israel, ¿sí?, se reunieron para rebelarse en contra, pues precisamente de esto que David quería hacer, que Salomón pudiera pues llegar al reino, ¿de acuerdo? Y en ese momento, esa fue la primera vez donde Salomón fue coronado como rey. Recordemos ahí todo lo que ya hemos visto ampliamente, ¿se acuerdan? Entonces ahí había una persona distraída como Betsabé, ¿se acuerdan? Que su vida estaba en peligro, también la vida de Salomón estaba en peligro, porque había esta rebelión por parte de Adonías y tenía a su lado dos personajes con mucho peso en la nación de Israel, ni más ni menos que el sumo sacerdote llamado Abiatar, un fiel y leal de David, pero en ese momento le dio la espalda, y Joab, un sobrino de David, pero era el general del ejército de Israel. Y hemos hablado de Joab, como era una persona muy, pero muy extraña. ¿Por qué? Porque por un lado se mostraba fiel a David, pero por otro lado jamás se sometía a lo que David le decía, a las instrucciones de David, jamás se sometía. Y sumados a esta rebelión, ¿sí?, ahí primera de Reyes capítulo 1, también se sumaron todos los demás hijos de David, todos. Y los generales del ejército, no solamente Joab, como él era el general del ejército, pues algunos otros, ¿no? Ahí los capitanes del ejército también se unieron a esta rebelión. Los hombres de Judá, los sirvientes de David, o sea, hubo una rebelión muy grande en contra, que se oponía a que Salomón tomara el reino. Y esto nos da un dato también a nosotros, que ante el establecimiento del reino de Cristo va a haber una gran rebelión. Va a haber una gran rebelión porque hay muchos, va a haber una gran rebelión en relación o sea, va a haber una gran rebelión que va a querer oponerse al reino de Jesucristo. De eso nos habla el Salmo 2, nos habla Apocalipsis, nos hablan muchas partes de la Escritura, de esa gran rebelión antes de que Cristo sea establecido como rey. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 1, es la primera ocasión en la que Salomón pues es ungido como rey, ¿de acuerdo? Y la segunda es esta que estamos viendo en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 22. Entonces, en la primera ocasión que fue ungido Salomón como rey, pues hubo esta rebelión, ¿de acuerdo? Todos estos hombres se pusieron de acuerdo para oponerse al reino de Salomón. Había gente que estaba distraída, había gente que siguió la lealtad de Joab, por eso los capitanes se unieron pues a Joab, que era el general del ejército. Muchos sirvientes, muchos hombres de Judá también se unieron a esta rebelión. Abiatar, que era el sumo sacerdote, en fin, los hijos de David, o sea, todos los hermanos de Salomón se unieron a esa rebelión en contra de Salomón. Entonces fue un tiempo muy difícil, fue un tiempo muy, muy duro, ¿de acuerdo? Fue una rebelión abierta en contra del reino de Salomón. Eso fue la primera ocasión. Bueno, en esta primera ocasión pues hubo rebeldes que conspiraron para que Salomón no fuera rey. Pero en esta segunda ocasión, segunda de Crónicas 29, en esta segunda ocasión ya no hubo nadie que se opusiera. Nadie. ¿Por qué? Porque en la primera rebelión, recordemos que David también le dijo a su hijo Salomón, ya eso es el capítulo 2, Primera de Reyes, capítulo 2. David habló, fue una de esas pláticas en corto, David y Salomón, donde David le dijo a su hijo, tienes que encargarte de algunas personas que si las dejas todavía, ¿sí?, van a provocarte mucho daño y van a ser un obstáculo dentro de tu reino. Así que te debes de encargar de Joab,
te debes de encargar de Simei, te debes de encargar también, pues, de ahí de ese sacerdote Abiatar, ¿no? Y Salomón hizo caso a toda esta situación y podemos ver que, bueno, en estos siguientes capítulos de Reyes, podemos ver cómo Adonías muere, ¿sí? El que se estaba rebelando, el que quería usurpar el trono, se rebeló y murió, ¿de acuerdo? Este Abiatar no murió, pero fue expulsado y ya no siguió laborando como sacerdote, y su lugar fue tomado por otro sacerdote llamado Sadoc. Y en fin, o sea, Salomón tuvo que arreglar algunas cosas, tuvo que hacer algunos ajustes en el reino que se le estaba ya otorgando, ¿de acuerdo? Y entonces ya para esta segunda ocasión donde es ungido como rey, pues ya no hubo nadie que pudiera oponerse a este reino, ¿de acuerdo? Ya no hubo nadie que se opusiera, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien, Jesús dijo de sí mismo en Mateo 12:42 que él era más que Salomón. Por eso insisto que esto que estamos viendo en Crónicas nos habla de Jesucristo. Entonces, siempre, amados hermanos, siempre ha existido una oposición abierta, ¿de acuerdo? En contra de Cristo para que Él no sea rey. Siempre. Satanás lo sabe. Recuerden que Satanás quiso usurpar el trono de Dios. Isaías 14 nos habla de esto. Como él dijo, subiré a las alturas y estaré en el lugar del Altísimo, ¿no? Y hubo una situación ahí por parte de Satanás, de Lucero, que se rebeló más bien contra Dios, porque quería ocupar el lugar de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, sabiendo que Dios siempre ha querido que Jesucristo tome el trono de todo el universo, pues Satanás siempre ha querido estorbar ese plan que tiene Dios en su corazón. Entonces, desde el principio de la creación podemos ver cómo Satanás ha tratado de frenar que Jesucristo sea rey. Y comenzamos con el primer asesinato sobre la tierra. Caín matando a su hermano Abel. Más adelante, Faraón mandando matar a todos los varones que nacían en Egipto, de los hebreos. O sea, era el plan de Satanás de decir, si en esta generación viene Jesucristo, ¿sí? Yo me voy a encargar de matarlo, ¿de acuerdo? Y así en más generaciones, siempre la simiente de la serpiente ha querido, ¿sí?, maltratar la simiente de la mujer. Siempre, a través de toda la historia, podemos ver esta batalla siempre, ¿de acuerdo? Entonces Satanás siempre ha querido oponerse a pues a esto que está en el corazón de Dios. Entonces siempre ha existido esta oposición en contra de Cristo para que sea el rey. De hecho, cuando Él vino a la tierra, pues Él dijo, dice el Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos amaron más las tinieblas, la oscuridad, para que no fuera reprendida. No quisieron ir a la luz, que es Jesús. Entonces a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo odiaron, lo desecharon, lo despreciaron, lo terminaron crucificando, ¿de acuerdo? Entonces, aunque por ahí en Juan 6 se nos describe un poquito, ¿no?, después de haber multiplicado unos panes y unos peces, como esa multitud que dijo, aquí está el pan, ahora sí que aquí está el pan, ¿no? Dijeron, pues vamos a hacerlo rey, ya tenemos desayunos todos los días gratis, ¿no? Así que nos conviene este hombre como rey. Pero sus motivos no eran los motivos de Dios para que Jesucristo fuera establecido como rey en ese momento, ¿de acuerdo? Y pues lógicamente no era el tiempo para que Jesús tomara los reinos de este mundo. Pero bueno, entonces, así como hubo una primera vez en la que Salomón tuvo oposición para que él reinara, actualmente, amados hermanos, todo el sistema del mundo se opone a que Jesús sea reconocido como rey. Todo en este mundo se opone a esto. Y mientras más se acerca el regreso de Cristo, déjenme decirles que se va a oponer más. La oposición en contra de Cristo será más. Hay muchas opiniones, amados hermanos, que parecen ser como muy nobles. Bueno,
Para nosotros no, pero para mucha gente sí. Estaba viendo una nota de un artista, la verdad, sí ubico su rostro, no sé su nombre, sé que sale en muchas películas, ¿no? En muchas películas, pero esta mujer dijo lo siguiente. Dijo que un acto de misericordia es el permitir el aborto. Dice, eso es un acto de misericordia. Imagínense el peso de esas palabras, de esa mujer que sale en muchas películas. En muchas películas, es norteamericana esta mujer, no sé cómo se llama, la verdad, pero sí lo ubico en varias películas. Y esta mujer, pues habla de esta manera. Dice, mostrar un acto de misericordia es permitir que abortemos. O sea, las mujeres, pues. Entonces son como cositas que de pronto como que, ay, sí, es un tierno acto de misericordia para las mujeres, que puedan decidir de su cuerpo lo que quieren. Bueno, así piensa el mundo, amados hermanos. Así piensa el mundo. Y eso, aunque se escuche como muy tierno, porque lo dice una mujer y porque ellas tienen derecho para abortar, ¿de acuerdo? Según ellas, no según Dios, pues son principios que nos hablan de la oposición que hay en contra de Cristo y en contra de su reino. Salió una nota también en estos días que en Aguascalientes, aquí cerca, ¿no? Se celebró la primer boda entre 3 hombres que fue celebrado por toda esta comunidad LGTB, ¿no? Entonces son cosas, amados hermanos, ¿no? Como que, bueno, sé que para nosotros son aborrecibles, o sea, nada más de pensarlo, como que dices, ay, qué extraño, qué raro, qué horror, ¿no? Pero la gente del mundo lo ve como algo tierno, como algo que se merecen, es algo por lo que ellos están luchando y se merece la lucha que han tenido, ¿sí? Se merecen el que puedan aprobarse ciertas cosas para que se lleve a cabo ese tipo de uniones, por ejemplo. Entonces todo eso solamente nos está dando a nosotros un panorama claro de la oposición que hay en contra de que Cristo sea el Rey. Porque Jesucristo con sus leyes sempiternas, amados hermanos, con sus leyes eternas de lo que nos habla Isaías, amados hermanos, que la tierra enferma. ¿Por qué la tierra está enferma? ¿Por qué la tierra está contaminada? ¿Por qué la tierra vendrán juicios por parte de Dios? ¿Sí? Por el pecado de los seres humanos, porque los seres humanos han traspasado las leyes divinas. Esa es la razón, amados hermanos, y esto que les estoy poniendo como ejemplo, que para el mundo puede ser como muy loable, como muy tierno, como que qué bueno que se unan 3 hombres, qué bueno que una artista, una actriz que tiene peso en los medios pueda expresarse así de nosotras las mujeres, que tenemos derecho a abortar si queremos. Todo eso, amados hermanos, lo que provoca es que la tierra se contamine y que la tierra, amados hermanos, enferme. Cuando hablo de que la tierra se contamina, no estoy hablando de la contaminación de los taxis y de las rutas y de las fábricas, sino que la tierra, el ambiente en la tierra está contaminado, precisamente. O sea, ¿a poco no está contaminado el que 3 hombres se unan en matrimonio según ellos? Eso contamina la tierra y eso enferma la tierra. Y como esas cosas están violando los principios eternos, la ley eterna de Dios no queda otra más que mandar juicio sobre la tierra. Vendrán juicios sobre la tierra, amados hermanos. De esto, pues a la cristiandad no le gusta mucho escuchar, pero es la realidad, es lo que viene pronto. Entonces, podemos ver que actualmente el sistema del mundo se opone a Cristo y se va a oponer mucho más a medida que viene el tiempo del regreso de Jesús. Vamos a leer algunos versículos en relación a esta oposición a Cristo. Vamos rápidamente a Apocalipsis 11 y vamos a leer del versículo 15 hasta el versículo 18, la primera parte, por favor. Dice aquí:
El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Versículo 18, dice, y se airaron las naciones. Hay una oposición y seguirá una oposición para que Jesucristo tome los reinos del mundo. Ahí vemos, Jesucristo, hay una alabanza porque Jesucristo, porque suena la séptima trompeta, porque es el tiempo del Padre para que Jesucristo descienda y tome los reinos de este mundo. Pero las naciones, ¿cómo responden? Con enojo. No queremos que Cristo reine. Y de esto nos habla el Salmo 2. Vamos rápidamente al Salmo 2, versículo del 1 al 3, rápidamente. Salmo 2, del 1 al 3, porque aquí Apocalipsis nos habla de que las naciones se airaron. Y dice aquí, ¿por qué se amotinan las gentes? Acuérdense que este amotinamiento nos habla de rebelión. Hasta leímos un versículo en Job, ¿se acuerdan? Que los pueblos se rebelan contra Dios. Bueno, aquí está hablando lo mismo. Dice, ¿por qué se amotinan o por qué se rebelan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, cosas inútiles, cosas sin sentido, cosas vacías, cosas completamente extrañas? Dice, se levantarán, fíjense, los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esta es la gran rebelión que viene sobre la tierra para que en oposición al reino de Cristo. Qué tremendo, ¿no creen? Entonces vemos esto. Bueno, pero sumado a todo esto, amados hermanos, viene también el tiempo donde Jesús será afirmado en el lugar de honor otorgado por Dios mismo. El Salmo 2, versículo 6, también nos habla del lugar que Dios ha colocado a Cristo. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. O sea, Jesucristo ya ha sido establecido por Dios como rey, le guste o no al mundo. ¿De acuerdo? Entonces, eso está muy interesante. Ahora fíjense, Jesucristo vino como hombre. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo hombre, se hizo siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos dice Filipenses. Pero fíjense cómo Satanás, amados hermanos, sabiendo esto de Cristo, que Dios lo ha colocado como rey y que Jesucristo es el legítimo rey que Dios ha establecido sobre todo el universo, fíjense cómo Satanás trató a Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Vamos a un pasaje, Mateo 27, vamos a leer del 27 al 31 y veamos cómo fue Jesucristo, cómo se burlaron de él. Dice aquí la escritura, Mateo 27, del 27 al 31, dice: entonces los soldados del gobernador, llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, ¿sí?, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Dice, y una caña en su mano derecha. Fíjense, era una burla de estos romanos contra Cristo. Primero le desnudaron y le vistieron de púrpura. El púrpura habla de realeza también. Después le pusieron una corona no de oro, sino de espinas, para maltratarle y burlarse de él. Y en lugar del cetro de justicia que tiene Jesucristo, que de lo que nos habla la Biblia, le pusieron una caña en la mano derecha. Se estaban burlando de Jesús. Se estaban burlando de Cristo. Dice, e hincada la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Se burlaban de Cristo, el verdadero rey, amados hermanos. Lo estaban escarneciendo.
y se estaban burlando del verdadero rey. Y ellos, sabiendo esto, lo trataron de esta manera. Versículo 30, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, es decir, de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Bueno, esta corona de espinas que colocaron sobre la cabeza de Jesús fue parte, pues, del sufrimiento que vivió Jesucristo antes de ser crucificado. Los romanos estaban coronando aquí con esta corona de espinas, como una burla. O sea, Satanás, los principados ahí sabían que Jesús es rey, ahí estaban participando como de esta burla, utilizando a estos romanos. Bueno, ¿por qué le estaban tratando así? Bueno, Jesucristo nunca negó que él era el rey de los judíos, como aquí se estaban burlando de él. Salve el rey de los judíos. Jesucristo nunca negó que no era el rey de los judíos. En una ocasión, ahí en Mateo 27:11, Jesús delante de Pilato, Jesús estaba ahí delante de este hombre de Pilato, y Pilato le preguntó esto: a ver, Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesucristo le contestó: tú lo dices. Es decir, Jesucristo estaba diciendo: sí, tú lo estás diciendo. Claro que sí, yo soy el rey de los judíos. Entonces, Jesucristo nunca negó ser rey de los judíos. Y los romanos ocuparon eso para burlarse de él. Le pusieron una corona de espinas, le pusieron un manto púrpura y una caña en la mano derecha. Entonces estaban burlando de él, doblaban su rodilla delante de él y le decían: salve, rey de los judíos. No le decían: salve César, era: salve, rey de los judíos. O sea, se estaban burlando de Jesús, del verdadero rey. Qué tremendo. Bueno, entonces el Señor, podemos ver que fue maltratado de esta manera. Después de que se burlaron de él, sabemos que fue crucificado, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y subió al cielo. ¿Para qué subió al cielo? Para recibir dominio, gloria y reino. Qué tremendo. Resucitó, amados hermanos, y cuando subió a la diestra del Padre, subió para ser coronado. Todavía no aquí en la tierra, pero en el cielo Jesucristo es el rey. Qué tremendo. Está sentado en el mismo trono que Dios el Padre. Apocalipsis 4. Entonces podemos ver a nuestro Señor Jesucristo como el rey. Resucitó de entre los muertos, subió a la diestra del Padre y subió al cielo para recibir todo esto: dominio, gloria y reino. Y un reino que es eterno, amados hermanos. Vamos a leer rápidamente Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, porque nos hablan de esto que sucedió con Cristo cuando resucitó y subió al tercer cielo a encontrarse con el Padre. Dice aquí Apocalipsis 7, Daniel 7, versículos 13 y 14, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Este hijo de hombre es Jesús, el Hijo del Hombre. Dice que vino hasta el anciano de días, Dios el Padre, y le hicieron acercarse delante de él. O sea, Jesús acercándose al Padre en este cuadro del ascenso de Cristo al Padre. Dice el versículo 14: y le fue dado dominio, gloria y reino. Dice: para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. A eso subió Jesucristo, a recibir el reino. Qué tremendo. Así que realmente hay un rey, amados hermanos. Hay un rey. Hay un rey, amados hermanos, y este rey es Jesucristo. Fíjense, esto que estamos leyendo en Daniel, estos versículos de Daniel, de verdad que son prácticamente una copia, amados hermanos, de lo que estaba sucediendo en la segunda investidura de Salomón como rey. Si vemos aquí que
Dios le dio dominio a Jesucristo, estoy leyendo Daniel, le dio gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, ¿de acuerdo? Y su dominio era un dominio eterno y un reino eterno. Fíjense, esto confirma lo que estaba pasando con Salomón, siendo investido por segunda vez como rey, y lo que sucederá con Jesucristo cuando regrese por segunda vez. Miren, esto que leímos en Daniel tiene que ver aquí con Primera de Crónicas 29, versículos del 23 al 25. Fíjense, vamos a Crónicas y fíjense cómo es algo idéntico a lo de Daniel. Dice aquí, Primera de Crónicas 29, del 23 al 25. Dice, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová. Dice, en lugar de David su padre. Dice, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Qué tremendo. Igual con los pueblos que vio aquí Daniel, ¿de acuerdo? Todos los pueblos le servían a Dios, a Jesucristo, y le servían y le obedecían. Dice, y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David, dice, prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey tuvo antes de él en Israel. Entonces, aquí también podemos ver eso que estaba viendo Daniel, cómo el reino de Jesucristo es un reino ya confirmado por Dios. Qué tremendo. Bueno, la Biblia nos enseña en diferentes versículos cómo Jesucristo es el Rey de Reyes. Vamos a leer algunos para checar cómo Jesucristo es el verdadero Rey. Dice Apocalipsis 19, versículo 16. Dice aquí, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tremendo. ¿Por qué Él es el Rey de Reyes? Porque ya ha sido coronado como Rey. Qué tremendo. Ahora, un rey tiene una corona, por supuesto. Debe de tener una corona. Entonces, la corona que porta Jesucristo, amados hermanos, sobre su cabeza, porque Él es digno de llevar esa corona sobre su cabeza. Apocalipsis 14:14 nos dice qué corona es la que porta Jesucristo. O sea, estos romanos se burlaron de Jesús y le pusieron una corona de espinas, pero Apocalipsis 14:14 nos habla de la corona que porta Jesucristo porque lo merece. Dice aquí, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, Jesús. Dice que tenía en la cabeza una corona de oro. ¿Sí? Entonces podemos ver, amados hermanos, ahí la corona que tiene Jesucristo. Qué tremendo. Y bueno, hay más versículos en este sentido. Pero podemos ver, amados hermanos, que Salomón fue investido por segunda vez como rey sobre Israel. Esto, insisto en lo siguiente, esto solamente nos revela, ¿sí? Nos revela que en el corazón de Dios está el confirmar a Jesucristo como el rey. Ya es el rey, pero será confirmado como rey. ¿De acuerdo? Bueno, a ver otros versículos en relación a Jesucristo como rey. Rápidamente uno más. Dice Hechos capítulo 2, versículo 29 y 30. Vamos a leer. Son palabras de Pedro. Dice, varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Pedro sabía esto y lo habló ahí a los judíos. Un versículo más, Primera de Timoteo 6:16. Primera de Timoteo 6:15, perdón. Primera de Timoteo 6:15.
6:15. Ahí está. Dice aquí. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Lo que está diciendo Pablo es que Dios el Padre a su debido tiempo hará que Cristo regrese. ¿De acuerdo? Y cuando Él regrese, entonces Jesucristo va a tener la completa autoridad, va a ser bendecido por Dios y Él es el Rey de reyes y el Señor de los señores. Qué tremendo. Apocalipsis 17:14 también nos habla de esto. Rápidamente, Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Fíjense, esto nos habla de esa rebelión en contra del establecimiento del reino de Cristo. Dice, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Qué tremendo. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces vemos esta situación. Bueno, de este versículo 22, aún nos resta hablar de la tercera parte de este versículo, cuando la Biblia nos dice que fue ungido Salomón, pues como rey. Y el versículo 22 termina también diciéndonos que Sadoc también fue ungido como sacerdote. Es un dato súper interesante, de verdad, porque se nos habla de cómo tanto Salomón fue ungido para ser rey y Sadoc fue ungido como sacerdote. ¿A qué suena más o menos esto? Ya sé que ya lo tienes en la mente. Suena como a Melquisedec, ¿no? Como rey y sacerdote. Y bueno, sabemos que Melquisedec es una figura de Cristo. O sea, de hecho, Melquisedec es Jesús, porque Jesús es rey de justicia y rey de paz. Y sabemos que Salomón significa eso, pacífico o paz. Viene de la raíz llamada paz y significa pacífico. Pero el nombre de Sadoc también es interesante, porque Sadoc viene de una raíz que significa ser recto. Ser recto, o sea, alguien que es recto y alguien que es justo, eso significa Sadoc. Mientras que Salomón, la raíz del nombre de Salomón es paz y significa pacífico. Entonces fíjense la unión de estos dos personajes, de Salomón y de Sadoc, uno rey y otro sacerdote. Uno significa paz o pacífico y el otro recto y justo. Y esto es como una figura de lo que será el reino de Cristo, porque Cristo es nuestro sacerdote para siempre también, nuestro rey y sacerdote. Entonces esto nos indica que el reino de Cristo, amados hermanos, Jesucristo seguirá teniendo como sí, déjenme decirlo así, este ministerio de rey y sacerdote. Seguirá siendo rey y sacerdote. Él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, dice la Escritura. Entonces, podemos ver aquí una figura de cómo va a ser el ministerio de Cristo también en el milenio. No solamente será rey, sino seguirá cumpliendo un papel sacerdotal. Qué tremendo. Será sacerdote, Melquisedec. Entonces, qué impresionante es esto en la Biblia. Bueno, pues vamos a dejarla hasta aquí. Y yo creo que ya hasta aquí. Tal vez nada más cito los últimos versículos la siguiente vez que nos veamos. Pues para seguir con lo que viene más adelante. Pero ya prácticamente terminamos este capítulo 29. Solamente brevemente citaré los últimos versículos que vienen aquí y pues ya pasaremos a una página más. Pero hasta aquí le dejamos hoy. Vamos a orar. Señor Jesús, bendecimos tu precioso nombre, glorioso para siempre. Tú eres rey para siempre. Eres sacerdote para siempre. Gracias, Jesús. Gracias por lo que podemos ver en tu palabra. Señor, dice tu palabra que Salomón se sentó en el trono de Jehová. ¿Quién más que Cristo se puede sentar en el trono de Dios? Gracias por ello, Señor.
Tú eres el Rey Jesucristo. Y tú has sido ungido para ser rey y para ser sacerdote. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que aunque en este mundo, Señor, los reinos de este mundo se opongan en contra de tu reino, y aunque las naciones se enojen en contra de tu reino, Padre, tú ya has establecido a tu Rey en Sión, tu monte santo, a Jesucristo tu Hijo. Y te damos gracias, Señor. Nosotros nos alineamos a tu designio, Señor, a Jesucristo como Rey. Señor, permítenos disfrutar del gozo, del gran gozo de tu reino en cada reunión que tengamos. Señor, rompe con los moldes de la cristiandad. Rompe con toda religiosidad de nuestras vidas. Y que podamos en el nombre de Jesús disfrutar lo que es real. El gozo, Señor, de tu Espíritu. El gozo del Rey que reina en cada reunión de iglesia, que eres tú, Jesús. Permítenos, Señor, disfrutarte a ti plenamente. Rompe con todos los moldes. Rompe con todo, Señor, lo que quiera opacar, Señor, el gozo que hay en ti. Yo sé, Señor, que hay dificultades y problemas, enfermedades, necesidades, que hay tiempos difíciles, pero aún en medio de todo ello, Señor, permítenos seguir disfrutando del fruto de tu Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Gracias, Señor. Gracias porque tu reino será así, con la manifestación plena del fruto del Espíritu. Pero tenemos acceso por la fe, Señor, a este fruto del Espíritu, en el nombre de Jesús. Señor, y aunque el mundo se rebele en contra de Cristo, nosotros, tu iglesia, queremos estar alineados contigo y reconocer lo que Dios ha hecho, declarar a Cristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.